Bueno, ahí puse para grabar. Les quería antes de comenzar con la clase y con el tema que nos toca hoy, charlar sobre cómo le fue con el trabajo práctico, si se pudieron poner al día, si pudieron hacer la evaluación. Hola Lumi, buenas tardes. Estoy teniendo inconveniente con el internet. Ay, qué garrón. Yo estuve toda la semana así. Sí, la verdad que complicado. Me queda trabado, así que bueno, voy a estar conectándome y saliendo. Ojalá que me quede bien y no me perjudique. Dale, dale, no hay problema. Si no, igual te queda la clase grabada, ¿sabes? Para que si te perdés algo que lo puedas ver. Dale, Lumi, muchas gracias. No, de nada. Cuéntenme si pudieron hacer la evaluación, si les pareció fácil, si entendieron la plataforma, cómo usarla. Sí, yo entré y ¿cómo andan a todas? Bueno, Me fue bien, bastante bien. Lo aprobé, bueno, buenísimo, pero eso es lo importante. después estuve mirando las cuales me había equivocado, así que puse las correctas, me las guardé las escribí, Dale. pero bien, sí, sí. Bueno, buenísimo. Sí, las preguntas eran bastante sencillas. Eh, en realidad la evaluación es más que nada como para cerrar el módulo, pero es una actividad más en realidad. La tienen que tener hecha, obviamente, pero nada, es muy sencilla y trato de que tampoco sea muy larga, porque a mí lo que me importa es esto, más que nada la clase, que participen, que por ahí hagan los trabajos prácticos y para la evaluación nada, tienen muchas maneras para hacerla, o sea, si les fue mal en una, la pueden volver a repetir, en eso no hay problema. ¿Alguna más me quiere comentar cómo les fue? No, a mí me fue bastante bien. Me complicó un poquito en el sentido de que había que pensar mucho cuando tenía esa pregunta de si o van todas las respuestas o tenés que elegir. Ahí me quedé. Así Sí. que bueno, Sí, por ahí esas más que nada son para ahí para pensar un poquito, porque al haber muchas opciones, sí, nada, pero bueno, me alegro que hayas aprobado. Sí, aparte por ahí gracias. te confundís en la más insignificante, porque vos decís, la de la ley, ponele esa, decía, obliga a dar lactancia durante los 6 meses. Y yo puse que sí, yo digo, no es Claro. una obligación, porque hay mamás que no dan la lactancia y nadie te obliga. Pero eran como, viste, preguntas que vos decís, Sí, por ahí porque tenían como una decía de la trampita. ley tanto, viste, como que vos decís, Sí, por ahí eh, tenían una trampita, pero era nada, esto mismo que claro, como una veníamos trampa vi. hablando. Sí. Sí, Pero eh, estuvo muy bueno, está bueno también hacer cosas así que te hagan pensar un poco también. sí, y esto como veníamos hablando, o sea, por ahí no es algo obligatorio, más allá de que es importante, no es obligatorio por el hecho de que por ahí hay mamás que no pueden, tanto por el trabajo o por la anatomía, que no sé, que la leche es mala o que se cortó y no es algo que es obligatorio. Pero sí, tenía esa como pequeña trampita. Sí, sí, tal cual. Sí, yo Bueno, venía bastante rápido al comienzo y bueno, cuando me encontré que era poner todas o elegir, ahí fue el freno que me dio a pensar en lo que me demoré y aparte otra de las cosas que el internet también. El internet, yo digo, tengo 45 minutos para responder y se me cortaba, parecía que no, sí, era una cosa que eh, me agarró los nervios. sí, en realidad la plataforma, ponele, te deja de poner los minutos que vos quieras. Si a ustedes les pareció cortito 45, para la próxima yo les pongo más, no hay problema. La plataforma te daba 30 y yo digo, no, 30 minutos me parecía muy poco, les agregué 45. Pero para la próxima, si quieren, les pongo más tiempo, no, no hay problema. No, no, a mí me pareció bien. Lo único, bueno, que hay algunas consignas, preguntas que por ahí hay que pensar un poquito. Sí.
Sí, hay algunas que tenían como esa mini Era como trampita. una trampa. Sí. Sí. Pero bueno, nada, me alegro que todas hayan podido responder. Tuve muchos mensajes esta semana de chicas que se estaban poniendo al día con los trabajos, chicas que recién arrancaron con el curso, así que nada, buenísimo. Y saben que me pueden mandar la cantidad de veces que quieran. Y las chicas que no pudieron hacer todavía la evaluación, no hay problema porque tienen hasta la semana que viene. Eh, Ni hablar que si ya lo hicieron, mucho mejor, ya se quedan libres y lo único que tienen que hacer es estar en la clase y listo. Pero, pero bueno, me alegro, chicas, que veo que le están poniendo mucha voluntad y eso me encanta, que estén enseguida viendo a ver si subí el trabajo, si no lo subí, como que eso me gusta, porque también de mi lado es como que yo preparo las clases, todo, y por ahí si no noto participación o no noto que por ahí hacen los trabajos, es como medio frustrante, pero bueno, nada, no es el caso en este momento. O sea, veo que todas participan, veo que están mucho en el campus, que enseguida me avisan si subieron el trabajo, nada, así que re contenta por eso. Sí, yo soy una. Ya hoy subí otra vez, vi de vuelta en el campus y bueno, ya había como trabajo, digo yo, bueno, ya la imprimo y ya me quedo para repasar y bueno, Sí, sí, siempre todos me los días llega mirar. tu notificación en mi teléfono, porque a mí me lo tengo sincronizado con el mail, entonces me llega, Dai Uh, puso, y me llegan las participaciones. sí, sí, estoy atenta a todo. Gracias, Sí, Lumi. nada de nada. Bueno, chicas, si ninguna tiene alguna duda de algún trabajo y demás, comenzamos ya con la clase. Voy a compartir pantalla. Ahí pueden ver bien la pantalla. Sí, yo sí. Bueno, Sí, re bien. buenísimo. Bueno, hoy comenzaríamos con el módulo 2. Este módulo es por ahí un poquito más largo, tiene temas donde yo profundizo mucho porque ya ahora hablamos de la infancia en sí, que son los temas que nosotros más nos vamos a abocar. En la primera instancia, en el primer módulo, tratamos de hacer lo que es una recopilación de todo lo que es la maternidad, las distintas maternidades y demás, porque obviamente es algo que tenemos que tener presentes, pero ahora comenzaría oficialmente, digamos, su labor y con los temas que por ahí tienen que prestar bastante atención. Ustedes no tengan problema de decirme que se los explique las veces que sea necesario. Son temas que por ahí, al nunca haber escuchado los términos y demás, pueden generar alguna duda y prenden el micrófono y me lo consultan. ¿Sí? No se queden con alguna duda porque después lo que va a pasar a la hora de hacer los trabajos es que no van a entender. Entonces es importante que si tienen dudas, si quieren que les explique el tema de vuelta y demás, me frenan y yo lo vuelvo a explicar. El primer tema del módulo 2 es uno de para mí los más importantes porque vamos a hablar de la psicología del desarrollo infantil, perspectivas psicológicas sobre las diferentes etapas del desarrollo desde el nacimiento hasta los 6 años. Enfoque de un desarrollo cognitivo, emocional y social. Estas partes de etapas del desarrollo de hasta 6 años es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Obviamente estas etapas, estos autores hablan hasta los 20 años. Nosotros nos vamos a enfocar en las edades más chiquitas, que es hasta los 6 años, que es todo lo que entra dentro del jardín maternal, perdón, del jardín de infantes. El jardín maternal obviamente va a ser hasta los 3 años, pero bueno, en guarderías ya se ve de todas las edades, por eso es importante verlo de manera general. Bueno, la psicología del desarrollo infantil estudia cómo los niños experimentan y atraviesan distintas fases de su crecimiento, tanto a nivel cognitivo como emocional y físico. Nosotros nos vamos a enfocar en cada una de ellas, porque lo cognitivo es importante, lo emocional fundamental y lo físico ni hablar que también. Esta disciplina se centra en las primeras etapas de la vida, dado que en este periodo es cuando se producen los cambios más significativos que influyen en el comportamiento y la adaptación del niño a lo largo de su vida. Nosotros debemos entender que es la edad donde más conocimientos van a adquirir
más que en cualquier otra edad, ¿sí? El periodo de el infante, imagínense que aprenden a relacionarse, empiezan a entender que son demás personas, no solo ellos mismos, van a empezar a entender hay reglas que cumplir, van a empezar a entender un montón de cosas, ¿sí? Aprenden a caminar, aprenden a gatear, aprenden a hablar, aprenden idiomas, es la edad, tiene una facilidad impresionante para aprender idiomas, entonces es fundamental entender esto. El desarrollo infantil, desde el nacimiento hasta los 6 años, se caracteriza por un intercambio constante entre procesos biológicos y factores ambientales, que son cruciales para la formación de la personalidad y de las habilidades de cada niño. El desarrollo cognitivo, lo que va a hacer, acá les puse para que entiendan cuál es cada desarrollo, el desarrollo cognitivo va a estudiar cómo los niños piensan, aprenden y cómo resuelven problemas. Incluye la formación de representaciones mentales, del desarrollo del lenguaje y de la comprensión del mundo que lo rodea. El desarrollo emocional va a analizar cómo los niños experimentan, expresan y gestionan sus emociones. Abarca la formación del apego, el autoestima, las habilidades sociales que necesita para relacionarse con otros, ¿sí? Sí, empezar a entender que los miedos, la frustración, el entender cuando se sienten tristes, cuando están contentos. El desarrollo físico va a examinar el crecimiento corporal y la adquisición de habilidades motoras. Influye tanto la motricidad gruesa, como es, por ejemplo, caminar, correr, y la motricidad fina, como la manipulación de alimentos, la coordinación mano y ojo, ¿sí? Vamos a empezar a entender un montón de términos que nos va a ayudar a nosotros a aprender cómo hacer actividades para poder fomentar todo este desarrollo físico. Ya vamos a entender bien en profundidad qué es la motricidad gruesa, qué es la motricidad fina. El primer año de vida es el periodo más plástico. Se le llama la plasticidad de la psiquis infantil porque el primer año es el periodo más moldeable, se le llama, del desarrollo humano, ya que el niño va a atravesar transformaciones continuas, ¿sí? Va a ser un constante evolución, conformado por varias etapas transitorias. ¿A qué vamos con las etapas transitorias? Ninguna de las etapas del niño es fija, ¿sí? Porque en todas se desarrollan distintas habilidades de una manera más compleja. Por ejemplo, el niño va a empezar a sentarse por su cuenta, luego va a empezar a girarse, luego va a empezar a poder levantar solo la cabeza, después va a empezar a gatear, después va a empezar a caminar. Y todo tiene que ver con la motricidad gruesa, pero imagínense que es una etapa transitoria, ¿sí? Término van a ver que lo vamos a repetir bastante porque ninguna de esas etapas son fijas. Cada de estas etapas transitorias van a tener un organizador. Un organizador, ¿qué es lo que va a hacer y lo que va a generar? Es una marca de un antes y un después en esa etapa. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes imagínenselo como un escalón, una escalera, ¿no? Cada escalón son partes de esta etapa transitoria donde no es fija, entonces se va corriendo constantemente. Cada escalón va a tener un organizador que nos va a nosotros a marcar que empieza y termina una etapa, ¿sí? Es un organizador, marca un punto de evolución y una integración completa de estas habilidades que van sucediendo unas con otras. Son muy importantes que haya un proceso ordenado sin obstáculos en el desarrollo infantil. Ahora nosotros vamos a ver cuáles pueden ser estos obstáculos. Pero yo acá les puse un ejemplo, uno de los organizadores más importantes en las primeras infancias es la sonrisa. Cuando ya el niño
además de conocer su cuerpo, diferencia a otros, ¿sí? El desarrollo mental del niño se va a mantener de esta manera como yo se los puse acá. El desarrollo psíquico se inicia en el nacimiento y finaliza en la edad adulta. Es inestable y siempre va en constante evolución. Puede haber un retroceso en caso de alguna enfermedad, ¿sí? O un desequilibrio, una enfermedad o puede ser algo también emocional que pueda marcar un retroceso. Por ejemplo, el niño ya dejó de usar el pañal y le pasó alguna situación que le generó miedo, le generó frustración o demasiada ansiedad y el niño retrocede en esta etapa y tiene que volver a usar pañales. Eso es un ejemplo muy claro que también es normal, la mayoría de los niños lo canalizan por ese lado. Consiste en una marcha hacia el equilibrio. Es un constante paso a un estado superior de equilibrio. Ustedes no tengan miedo, esto lo van a ir entendiendo, ¿sí? Es un término bastante complicado, pero vamos a ver que después le van a ir encontrando la vuelta. Cuando hay un desequilibrio, este desequilibrio va a generar una frustración, ¿sí? Después vamos a hablar del término frustración, porque muchas veces lo categorizamos como algo malo, pero es algo positivo la frustración. Eh, el desarrollo es así. En primer momento tenemos un equilibrio, luego vamos a tener un desequilibrio cuando en esta etapa nosotros vamos a adquirir una herramienta nueva. Por ejemplo, el niño ya se sabía voltear, levantaba la cabeza y ahora está aprendiendo a gatear. Esto en primera instancia le va a generar un desequilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo que él no conocía y es algo que está aprendiendo. ¿Qué es lo que va a generar este desequilibrio? Una necesidad, ¿sí? Va a generar esa necesidad de satisfacer ese desequilibrio que le está generando. Y la última instancia es un equilibrio más estable. Cuando el niño aporta, en este caso estábamos hablando de gatear, cuando ya lo experimenta, cuando ya es algo que sabe cómo hacerlo, que ya no le genera una frustración ni incertidumbre, ¿qué va a pasar? Se va a volver un equilibrio más estable. Y así constantemente es el proceso de este desarrollo mental del niño. Va a haber un equilibrio, un desequilibrio y un equilibrio más estable. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van entendiendo? Bueno, Sí, de mi parte sí, Lumi. dale, gracias. Em, Luego vamos a hablar de un término que lo van a escuchar mucho, y muchos términos de estos ya lo van a escuchar, ya lo habrán escuchado porque son términos que usamos en la vida cotidiana, como por ejemplo, no sé, inconsciente, preconsciente, son términos que por ahí lo han escuchado, pero por ahí no sabemos de qué trata. Las tópicas de Freud son un término que nos van a ayudar a entender, ¿sí? Cómo está compuesta la mente del niño, ¿sí? Cómo está compuesto esta manera de actuar del niño y de nosotros, ¿sí? Las tópicas son dos modelos que intentan comprender la estructura y el funcionamiento de la mente humana. Se divide en dos tópicas. La primera tópica se centra en la estructura de la mente en términos de conciencia. Está el consciente, preconsciente e inconsciente. Y en la segunda tópica se centra en la estructura de la personalidad. ¿Sí? Son dos cosas distintas. La primera tópica habla de el término de una estructura, ¿sí? De la conciencia, en términos de conciencia, y la segunda tópica habla de la estructura de la personalidad. Que esta segunda tópica se divide en el yo, el super yo y el ello. La primera tópica se divide en tres aspectos. El inconsciente, que son un conjunto de recuerdos, imágenes, ideas o representaciones que por ser traumáticas, por medio del mecanismo de defensa llamado represión, quedan fuera de nuestra conciencia. ¿Esto puede volver a nuestro consciente?
en algún tipo de manifestaciones a través de los sueños, síntomas neuróticos, como por ejemplo son las fobias, o actos fallidos, ¿sí? El inconsciente entonces son todos esos recuerdos, esas vivencias, esas ideas que por ser nocivos para nuestro cuerpo, para nuestra mente, lo que van a hacer es quedar fuera de nuestra mente. Nosotros no lo vamos a recordar de una manera tan fácil. Van a aparecer representados, pueden ser en una fobia, en los sueños, en actos fallidos. En cambio, el preconsciente, que es otro aspecto de la primera tópica, son recuerdos, ideas, cosas que se manifiestan fuera de nuestra conciencia y que nos cuesta por ahí recordar, pero con esfuerzo lo podemos recuperar y volver a nuestro consciente, ¿sí? Pueden ser algo nocivas, por eso las mantenemos fuera de nuestra conciencia, pero no al extremo de lo que es el inconsciente que nos hace mal. Pero puede ser que con esfuerzo lo volvamos a recuperar y nos volvamos a acordar de esto, ¿sí? Puede ser un hecho de la infancia, puede ser, no sé, alguna situación donde no nos haya gustado, pero tampoco fue algo traumático para que esté fuera de nuestro consciente. Y por último, el consciente es toda la información que contamos para vivir y tenemos presente en nuestro día a día. Cuando nos levantamos, de que trabajamos, situaciones de la vida cotidiana, ¿sí? Es nuestra mente. Todo lo que tenemos, lo que recordamos, está en nuestro consciente. La segunda tópica, que recuerden que hablaba de la personalidad, también se divide en tres. En primer momento está el ello, que está regido por el principio del placer. Nos lleva a hacer lo que disfrutamos, ¿sí? No hay censura ni vergüenza y busca la satisfacción inmediata de lo que lo deseo y la necesidad, ¿sí? No hay un sentimiento de culpa. Y el ello se desarrolla desde que nacemos, ¿sí? Está regido por el principio del placer sin censura. No tenemos vergüenza. Y acá yo les puse un ejemplo. Un niño anda desnudo por la casa aunque haya gente. ¿Por qué? Porque le genera ese placer de que está livianito, no anda con ropa, está cómodo. Entonces eso le da un placer. Pero no tiene vergüenza de que lo vean desnudo porque claramente no tiene desarrollado las otras tópicas, ¿sí? Entonces, lo que hace el ello es mandarnos a hacer lo que deseamos en el momento que lo queremos, ¿sí? Es ya. En cambio, el super yo está regido por el principio del deber. Es el que contrarresta al ello, o sea, es totalmente lo opuesto, y termina de desarrollar aproximadamente de los 4 a los 5 años, ¿sí? Su desaprobación va a producir culpa. Un ejemplo muy claro es: quiero salir, pero debo estudiar, las obligaciones se superponen al disfrute, ¿sí? Entonces, entendámoslo de esta manera. Ya cuando empezamos a crecer, cuando ya pasamos entre los 4 a los 5 años, empezamos a tener la noción de lo que es el deber, ¿sí? De manera mental, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que tomar decisiones también por lo que debemos hacer y no solamente por lo que queremos, que recuerden que el ello era lo contrario. El ello era: hago lo que quiero cuando quiero, no me produce culpa, no tengo vergüenza. Pero en el super yo es todo lo opuesto. Hay deberes que hay que realizar y si no lo hacemos, lo que va a generar es el sentimiento de culpa. El yo, que es el último aspecto de esta segunda tópica, lo que va a hacer es ser mediador entre el ello y el super yo. Está regido por el principio de realidad. Volvamos de vuelta. El ello estaba regido por el principio del placer. El super yo está regido por el principio del deber y el yo está regido por el principio de realidad. Este yo lo que va a hacer es
ser mediador entre el ello y el superyo. Nos permite tener el sentimiento de miedo, que es muy importante el sentimiento de miedo, a determinadas cuestiones que nos llevan a tener cuidado y a estar alerta. Se desarrolla aproximadamente a los 2 años. ¿Por qué es tan importante que esta tópica se desarrolle? Porque si no, el niño no tiene ese sentimiento de que le puede pasar algo, o si toca la cocina se puede quemar. Si anda en bicicleta y no mira a la esquina, bueno, puede pasar algo, puede pasar un auto. Entonces, lo que va a hacer este sentimiento de miedo que se va a desarrollar en esta etapa es ayudar al niño a que esté a tener cuidado y a estar alerta. Yo acá les puse este dibujito que me causó, es de Homero Simpson, y está esto mismo. El principio de placer y el principio de deber. Entonces, el yo lo que va a hacer es mediar, ¿sí? Porque en la vida todo, o sea, ustedes imagínense, piénsenlo en lo que hacemos nosotros día a día, tanto estamos regidos por el principio de placer, de realidad, y somos realistas con las cosas que tenemos que hacer día a día. Por ejemplo, yo tengo que estudiar, pero ya me sé un montón de cosas, ya aprendí el final que tenía que dar. ¿Qué vas a hacer? Vas a permitirte el disfrutar. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener un sentimiento de culpa. Eso es lo que hace el yo, mediar, ¿sí? Para que haya un poco de todo, de disfrute, de realidad y de deber. Yo acá les traje un videíto que por ahí también las explica a las tópicas. Hola, bienvenido una vez más al Perro de Pavlov. En el siguiente video hablaremos de cómo está estructurado nuestro aparato psíquico. El aparato psíquico es el término que utiliza Sigmund Freud para denominar a la mente humana. Este dice que la mente o aparato psíquico está estructurado por 2 tópicas. La primera tópica refiere a los 3 ámbitos o niveles de la conciencia: consciente, preconsciente e inconsciente. El nivel consciente es el más accesible del aparato psíquico. Está formado por lo que se percibe fuera y dentro del sujeto. Es el lugar donde temporalmente se sitúa la información que recibimos del mundo que nos rodea y las experiencias que vivimos. En el preconsciente, los contenidos o representaciones que se encuentran ingresan fácilmente al nivel consciente porque han sido olvidados o reprimidos de manera transitoria. Está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, etc. Y por último, el inconsciente. Es el nivel más profundo y sus contenidos son difícilmente accesibles a la conciencia. Son vivencias traumáticas, informaciones reprimidas, aquello desagradable que no nos conviene recordar. En este marco, la represión tiene un papel activo. Este es un mecanismo de defensa que se practica a fin de evitar que el material desagradable penetre en lo consciente. La segunda tópica está compuesta por 3 instancias psíquicas: el ello, el yo y el superyo. Pensémoslo como el ángel y el demonio que aparecen en los dibujos animados. El ello, o sea, el demonio, tiene como propósito o finalidad exigir constantemente la satisfacción de manera inmediata a las demandas creadas por las pulsiones primarias. Estas son aquellas relacionadas con el hambre, lo sexual, la agresión, etc. El ángel, o el superyo, tiene función de conciencia moral. Constituye las ideas valorativas morales y éticas, lo que está bien y lo que está mal, las normas, reglas, mandatos y prohibiciones de la sociedad o de los padres. El yo es en parte consciente y en otra inconsciente. Actúa como mediador equilibrando los procesos del ello, el superyo y la realidad. Encamina los impulsos que vienen del ello para satisfacer sus deseos dándole direcciones realistas, pero al mismo tiempo toma en cuenta las restricciones normativas provenientes del superyo y cuidar que la persona no entre en conflictos. Por ejemplo, había una vez 3 ositos y fin. ¡Ay, bueno, ya empezaré desde el principio!
¡Oh, no! ¡Aplasté a ese horrible animal! ¿Qué puedo hacer? Enciérrala rápido antes de que alguien se dé cuenta. ¡Uy! Voy a contarlo. ¡Claro que no lo harás! Estamos juntos en esto. No te puedes echar para atrás. ¡Claro que sí! Por ejemplo, Auchi, ¿quieres saber otra cosa? Bueno, y ahí muestra otros ejemplos. Es un poco gracioso el video, pero yo les quería buscar algo así porque, por ejemplo, si ustedes deben haber escuchado mucho estos autores, Piaget, Freud, los vamos a tratar, tienen, obviamente, sus relatos son hiper largos. Imagínense que para estudiar la mente humana hicieron textos y textos y traté de resumirlo lo más importante para que sepamos un poquito de todo y que por ahí lo entendamos con un ejemplo, bueno, así como lo mostraban en este video de el diablo y el ángel, ¿no? Pero hablando en lo que es de realidad, nosotros lo vemos constantemente, ¿sí? Nunca nos hemos detenido a pensar por qué tenemos esta necesidad del deseo, esta necesidad de estar en la realidad, este deseo o estas maneras de decir, bueno, tenemos deberes que cumplir, y es por cómo está conformada esta mente humana, ¿sí? Eh, espera que se volvió el video. Acá. ¿Qué les pareció estos temas? ¿Lo pudieron entender? ¿Alguna quiere comentarlo? Bueno. La Es medio, importancia. medio complicado porque, bueno, hay que repasarlo porque son mucho enredo, digamos. El, Sí, el helio, el... son como muchos temas. En realidad no sé si es que es difícil, sino que son como muchos términos que nunca hemos escuchado o utilizado. Entonces, Claro, por ahí lo que vamos a ir haciendo, todas estas clases van a escuchar que lo vamos a ir nombrando. Pero lo que más a mí en realidad me importa que ustedes recuerden es, por ejemplo, que si yo les digo que es el ello, me digan solamente que está regido por el principio de placer y que se desarrolla cuando nacemos, ¿sí? No me interesa todo el resto. A ver, ¿es importante? Sí, es importante, pero bueno, entiendo que también son términos medios como que nunca los hemos escuchado. Lo que a mí me interesa es que sepan, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es el ello? Es la segunda tópica y está regido por el principio de placer. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros? Que es desde que nacemos, ¿sí? Porque nosotros, distinto sería que, no sé, yo les diga el super yo, que está regido por el principio del deber, y claramente el niño desde que nace no va a tener ese sentimiento instaurado en su mente. Entonces, simplemente es esto, ¿sí? Es recordar que el ello está regido por el principio de placer, que nos hace no tener vergüenza ni censura, que no nos produce culpa. El super yo está regido por el principio del deber, es lo opuesto al ello, ¿sí? Y se desarrolla aproximadamente de los 4 a los 5 años, cuando empezamos a tener más responsabilidades, ¿sí? Y el yo es el mediador entre los otros dos y se desarrolla a los 2 años. Está regido por el principio de realidad. Ustedes no se preocupen que lo vamos a ir teniendo en cuenta, lo vamos a ir hablando. Y si tienen dudas, lo vuelvo a explicar en las demás clases, no hay problema. dale, Lumi. Yo lo voy Sí, a seguir repasando igual. sí, yo tendría que repasarlo también porque son muchas palabras que sí, que no estamos acostumbradas por ahí.
Sí, Yo nunca y- había escuchado esos temas. sí, y son temas que hasta que por ahí empecemos a ver cómo se manejan los niños, ni bien nacen y demás, nos va a costar un poquito. Por eso que digo que este módulo 2 es por ahí el más largo, por esto mismo, ¿sí? Porque siempre hay que ir retomando de vuelta, hay que volver a hablar de las tópicas, vamos a hablar de muchas etapas, eh, y obviamente no pretendo que se aprendan todo, o sea, es entendible, o sea, no, son temas nuevos y esto es como a manera de que podamos entender cómo funciona la mente de un niño, ¿sí? Hasta los 6 años y cómo nosotros tenemos que actuar en cada situación. La importancia del primer año de vida según René Spitz. Yo les pongo autores, no, en las evaluaciones y demás, no les pongo autores. O sea, ustedes no se preocupen, no es que van a tener que aprender los autores y demás. Después van a ver que los van a aprender solo de tanto que los hablamos, pero no pretendo que se aprendan autores. El autor lo que va a plantear es que el primer año de vida es fundamental para el desarrollo emocional y psicológico del niño. Durante este periodo, el bebé experimenta una serie de cambios significativos que moldean su personalidad y su capacidad de interpretar el mundo que lo rodea. Voy a poner en silencio mi teléfono que me está sonando. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a entender que el primer año de vida lo va a ayudar a entender al niño el mundo que lo rodea, ¿sí? A entender sus emociones, a entender todos los aspectos de su vida. El primer año de vida se divide en etapas. Esta primera etapa se llama etapa preobjetal, que se da de 0 a 3 meses. Comienza con el nacimiento y finaliza con la adaptación del primer organizador, que se acuerdan que yo les comenté, que era la sonrisa. En esta etapa lo que le va a pasar al niño es que no sabe distinguir una cosa de otra, ¿sí? Él va a pensar que es uno solo con su mamá, no va a pensar que es otra persona. No puede distinguir una cosa externa de su propio cuerpo, por eso el bebé percibe el pecho de su mamá como parte de sí mismo. Tenemos que entender que en esta primera etapa el niño no va a entender no va a entender sus manos, no va a entender sus ojos, no va a entender nada de su cuerpo por fuera del entorno, ¿sí? Va a pensar que su mamá es él mismo, que el pecho de su mamá, por eso los primeros meses de vida se recomienda este contacto tan cercano con la mamá, porque él si no le va a generar demasiada angustia, porque él no lo diferencia de otra cosa. En la segunda etapa, se llama objeto precursor, que se da de 3 a 7 meses, comienza con la aparición de la sonrisa, lo que le llama la atención al niño, ¿sí? Es la zona conformada por la frente, la boca, nariz y ojos en movimiento. Para llegar a esto se hicieron muchas pruebas, se han puesto máscaras y al niño le daba miedo y se han puesto máscaras que solamente tengan la boca y se llamó este aspecto la Gestalt signo, que ahí es cuando nos damos cuenta que de los 3 a los 4 meses lo único que percibe el niño es frente, boca, nariz y ojos en movimiento, ¿sí? No va a percibir el dibujo de ojos en caretas, no va a percibir el dibujo de la boca, o sea, va a percibir o sea, la cara, ¿sí? Pero esos puntos nada más. No es que va a percibir, no sé, una oreja, no va a entender el rostro como sí, pero sí va a ver, digamos, o le va a llamar la atención lo que es esas partes que les nombré. La sonrisa va a ser la primera manifestación que va a hacer el niño, una manifestación activa, dirigida e intencional, ¿sí? Al principio todo lo que va a hacer el niño va a ser intencional. Él no es que está riéndose sabiendo que se está riendo.
Él se está riendo porque imagínense que de a poco va conociendo su cuerpo. Entonces, esta primera etapa se descubre con la aparición de la sonrisa. Eh, el niño no percibe a las personas, sino que los ve como signos. Por eso se le llama la gesta del signo. Este término no se lo tienen que aprender, por eso no lo puse en el Power, pero es importante que por ahí lo escuchen nombrar alguna vez. Entonces, tenemos que entender que el niño nos ve como un signo, ve y le interesa de nuestra parte del cuerpo, frente, boca, nariz y ojos en movimiento. Y ahí es cuando aparece la sonrisa, y ahí es cuando el niño empieza a interactuar y aparece esta manifestación activa. La tercera etapa es la etapa del objeto real, que se desarrolla y se da de 7 a 12 meses. El organizador, ustedes recuerdan que yo les dije que el organizador es lo que marcaba un punto de evolución en cada etapa. En este caso es la angustia, que se genera cuando se va su mamá. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar y demás, creo que sí. La famosa angustia del octavo mes. Bueno, se da por esto, ¿sí? El niño empieza a diferenciar al resto del mismo, empieza a entender que le genera angustia cuando su mamá se va, porque se siente un abandono. Eh, Además, aparece lo que es el llanto ante un desconocido, por lo tanto, nos da el indicio de que ya el niño empieza a entender cuáles son las personas que lo cuidan, eh, saben cuáles son las personas que, no sé, que lo alimentan. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias como que aparece esta angustia y es caos, y es miedo y demás. Es algo que tiene que pasar, es un organizador que va a marcar un punto de evolución en el desarrollo, ¿sí? Puede ser que esta angustia sea menor o puede ser que sea una angustia demasiado alta, que hay que generar otras alternativas para que por ahí este paso de que la mamá empiece a trabajar y demás sea lo más ameno posible para el niño. Eh, Además, se empieza a producir lo que es la comunicación, ¿sí? Directa. Eh, y por último, aparece el no con el fin de proteger al niño. Acá es donde tiene que aparecer el no como límite, ¿sí? Límite obviamente de una manera sana para cuidar al niño. Debemos entender que por más angustia, por más berrinches y demás, tenemos que tener una protección hacia el niño, por lo tanto los límites son necesarios. Siempre y cuando el límite obviamente sea sano, sea dado desde el amor. Entonces, volvemos de vuelta y lo explico. El objeto real, que es la tercera etapa, que sea de los 7 a los 12 meses, aparece la famosa angustia del octavo mes, por este miedo a el abandono, a que lo dejen. El niño al principio no entiende que la mamá se va y después vuelve, entonces lo que le genera es esta angustia, porque él ya entiende que es la persona que lo cuida, que lo alimenta, que lo baña, ¿sí? Tiene ya ese sentimiento de apego y empieza a tener el miedo por los desconocidos. Tiene que aparecer en esta etapa el no, ¿sí? Como límite para proteger a este niño. Acá les traje otro videito de la etapa. Bueno, en este video vamos a hablar un poco, desarrollar la teoría de Spitz sobre el primer año de vida y el desarrollo del infante. Y lo que vamos a hacer es simplemente hacer una síntesis. Esto es mucho más extenso, los capítulos son larguísimos y pueden ir al texto para poder entender esto que voy a puntear específicamente, para poder darle un vistazo a lo que es la mirada de René Spitz sobre el primer año de desarrollo de vida. Y lo que Spitz nos va a decir es que la relación madre-hijo es la relación más importante para el desarrollo cognitivo. Y de esto va a tratar todo va a tratar su investigación que hizo mediante observaciones directas con madres e hijos y viendo la implicancia que tenía el apego, el desapego, cómo el bebé transitaba distintas
sensaciones de acuerdo a cómo la madre se manejaba con él. Hoy puede ser el cuidador o cualquier persona que esté a cargo del niño, pero bueno, en esa época se hablaba de la relación directa de la madre con el hijo. Y nos va a decir que en esta díada, en esta simbiosis, se genera una asimetría estructural. Digamos que en algún punto de asimetría hablan muchos autores que hablan del desarrollo psicoafectivo o cognitivo de los niños, diciendo que en realidad esa asimetría tiene que ver con que ya la persona que está cuidando al niño tiene un psiquismo formado. En cambio, el bebé que llega al mundo indefenso, del medio acuoso, en donde está inseguro y demás, al único que tiene es al otro para poder sobrevivir, y lo va a hacer en función de esta asimetría estructural, que es la que permite que una persona que esté emocionalmente apta y físicamente apta vaya desarrollando en el niño esta seguridad de confianza y demás que se va generando cuando ya va saliendo de esa simbiosis, de esa díada madre-hijo. Lo que voy a decir es que en un inicio el bebé cree realmente que la madre es parte de él. Hay como una sensación en la que el niño piensa que ese pecho es parte de su ser, digamos, y por eso se llama simbiosis, porque no tiene idea de que es una persona diferenciada de su madre. Y va a hablarnos de 3 estadios que son los siguientes. El estadio preobjetal, que va de los 0 a los 3 meses, en donde el bebé, como decíamos, percibe que el pecho es parte de su persona, y es importantísima esta etapa para que el bebé genere esa confianza de la que hablábamos, porque no es consciente de dónde provienen los estímulos. El bebé siente dolores de panza, siente hambre, siente frío, y es crucial que haya un otro, que es esta señora madre o cualquier cuidador, que sea, digamos, la base, le preste, de alguna manera, como hablábamos, que ya tiene desarrollado su psiquismo, su yo para ese desarrollo. Después tenemos el segundo estadio, que es el estadio del objeto precursor, que va de los 3 a los 7 meses, donde el niño ya empieza a mostrar un interés por el rostro humano. Y recuerden que acá está y aparece lo que es importante para el desarrollo de su psiquismo posterior, el primer organizador psíquico del que nos va a hablar Spitz, y nos va a decir que el primer organizador es la sonrisa social. Empieza entonces, como dijimos, a tomar especial atención en los rostros humanos y va a definir la sonrisa como un organizador psíquico, ¿sí? Después pasamos al tercer estadio y último, que es el estadio del objeto propiamente dicho, que no por ser último es el menos importante, sino que por el contrario, acá se va a desarrollar el niño va a empezar a entender que su madre es distinta de las otras personas que se relacionaban de acuerdo con esta sonrisa, por ejemplo, social, que yo les decía al principio, como que sonríe la abuela y la abuela dice, ay, me reconoce. No, señora, no. La sonrisa es el primer momento en donde el chico empieza a tomar la percepción del rostro que decíamos en el objeto, en el estadio anterior, y ahora en el estadio del objeto propiamente dicho es cuando reconoce a su mamá de extraños. Por eso, y no es casual, que el niño transite la angustia del 8º mes en este estadio, porque ¿qué pasa? Como justamente la reconoce y está en esa etapa del desarrollo entre los 7 y los 12 meses, está la etapa del organizador de la angustia, el llanto, que va a dar origen a esto de que reconoce que su madre es la que le da de comer y que es distinta a otros, entonces cuando se va llora un montón y se angustia y demás. Y va a haber un tercer organizador en esta etapa del estadio propiamente, del objeto propiamente dicho, que es el no. Y va a decir que es como de alguna manera el inicio o el precursor de lo que va a ser el super yo. Porque ¿qué pasa? El niño empieza a tener una locomoción bípeda, empieza a pararse, a agarrarse, a decirse de cosas, y la madre le va a decir, no, el enchufe no, no, esta cosa no. Y ahí de alguna manera, si bien está formándose con estos organizadores, está formando su yo, también se forma incipientemente el super yo, que es la ley, que tiene que ver con el juicio. Bueno, después nos va a hablar también de otras situaciones, Spitz, pero estas serían como las más relevantes, donde va a hablar de que el objeto de la libido es el amor. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí porque después del video son temas que nosotros no tratamos. Pero no quiero dejar de aclarar esto que decía la chica del video. Ustedes imagínense que todas estas etapas que pasa el niño, la madre, el cuidador y demás, es lo fundamental en la crianza, en el desarrollo psíquico, en el desarrollo emocional, en el desarrollo físico. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, por eso en el primer módulo nos enfocamos tanto en la importancia de esta mamá, ¿sí? En la importancia de que esta mamá crezca sana, de que esta mamá tenga recursos emocionales para poder utilizar, que tenga
una familia atrás que esté y que la pueda ayudar, y que el proceso de parto y todo el periodo de gestación sea lo más amoroso posible. ¿Por qué? Porque todo va a intervenir en el niño. Hasta esto mismo, nosotros hablamos de 3 etapas. En la primera etapa, el niño no entiende que es otro de su propia madre, ¿sí? En la segunda etapa empieza a reconocer a las demás personas a través de estas partes de la cara que habíamos nombrado, y que empieza a entender que es un otro, ¿sí? Y luego empieza a entender que su mamá, a diferenciar a su mamá del resto de las personas, que su mamá es la que lo cuida, la que eh, satisface todas las necesidades. Y acá es cuando aparece la primera comunicación. La primera comunicación que se va a dar entre la mamá o el cuidador y el bebé va a ser porque hay una necesidad de bebé. Puede ser, por ejemplo, hambre. El bebé tiene hambre, entonces esa necesidad al niño le va a generar una tensión, ¿sí? Que va a ser descargada a través del llanto, movimientos bruscos, sacudones, ¿sí? Entonces, volvemos. El niño va a tener una necesidad, le va a generar una tensión que lo va a representar a través del llanto o movimientos bruscos, y para que esto sea una comunicación, esa necesidad tiene que tener un reconocimiento por parte de esa mamá o de ese cuidador. ¿Para qué? Para poder satisfacer esa necesidad que el niño tiene. Esa es la primera comunicación, ¿sí? Por ejemplo, eh, otro ejemplo que les doy, el niño se hizo pis. Entonces está con el pañal mojado, está incómodo. ¿Qué va a pasar? Le va a generar una tensión, va a tener un llanto que para poder, es la manera que va a tener de expresar lo que le está pasando, y hay que reconocer esa necesidad para poder satisfacerla. Y ahí se genera la primera comunicación, tanto del cuidador, de la madre, en una guardería y demás, ¿sí? Esa es la primera comunicación. El papel afectivo en la relación de la madre e hijo. El clima emocional lo va a generar la madre con sus sentimientos hacia el hijo. Por eso es muy importante que este clima emocional sea lo más sano posible, y que esta mamá emocionalmente esté apta para poder transmitir estos sentimientos al bebé. Esto es esencial en la infancia, ya que va a generar muchos aspectos de la personalidad del niño. Es muy importante el autoestima de la madre y el clima emocional, porque puede influir en la crianza, pero no determinarnos. Es importante tener en cuenta esto. Por ejemplo, hay muchos casos de que han sido adoptados los niños y la mamá, por cuestiones, no sé, económicas o socioculturales, no tuvo a este bebé y terminó estando en un lugar adoptivo. Bueno, sí, obviamente lo que va a hacer es influir esto, sí, que tuvo esa mamá, que pasó esa mamá y que este niño fue a una a adopción, va a influir, pero no nos va a determinar. No es que ahora ese niño va, no sé, a ser depresivo, por ejemplo, no. Lo que va a pasar es esto mismo que yo les digo, o sea, no, tratamos de que esto no pase para no influir de una manera negativa, pero no va a determinar al niño. Un clima emocional sano es con amor, cariño, comunicación y límites. Como hablamos, los límites son muy importantes, ¿sí? Y un clima emocional tóxico es la violencia, la indiferencia, la falta de por ahí recursos. Y este tema que es para mí importantísimo es el proceso de frustración. Ese llanto extremo, lo que va a hacer es permite madurar, ¿sí? Y generar seres autónomos, independientes,
seres activos y tomar decisiones. La primera frustración que va a aparecer es la frustración del nacimiento, ¿sí? Como ya habíamos hablado en clases anteriores, nosotros tenemos que entender que ese niño estuvo 9 meses dentro de la panza de su mamá, cuidado, y salir al exterior. Bueno, esa es eh, su primera frustración. Hay dos tipos de frustración: intrapersonal, de nosotros mismos, e interpersonal, que es la frustración que va a depender de otros. Si nosotros le hicimos mal a alguien, si, no sé, no nos podemos comunicar con esa persona, eso va a generar frustración también. ¿Qué pasa con los padres? Muchas veces no permiten esta frustración porque lo perciben como algo negativo. Y no, todo lo contrario. Imagínense que yo les acabo de nombrar muchas situaciones en las cuales la frustración ayuda, como por ejemplo la toma de decisiones, crear seres autónomos y demás. ¿Cómo no permiten la frustración? Haciendo las cosas por ellos. El niño, por ejemplo, está gateando para llegar a un objeto y la mamá, porque ve que ya el niño está tardando para hacerlo, se lo da antes. Bueno, ahí estamos equivocados, ¿sí? Porque por no permitirle esta frustración, lo que hacemos es por ahí retroceder en esto del desarrollo, ¿sí? Porque estamos influyendo nosotros. No hay límites cuando corresponde, por esto mismo de no hacerlo sentir mal, de no hacerlo llorar, no existe este límite. La mala interpretación de la frustración. Cuando los padres no permiten la frustración es porque no la conocen, ¿sí? Porque no saben todo esto que yo les estoy contando. Porque piensan que el niño llore es algo malo, porque piensan que si no le dan las cosas muy servidas, les están complicando en algo. No. Los niños van a hacer lo que puedan, ¿sí? No es eh, que no se van a decir, no se van a saltar afuera, no, o sea, pero por ahí agarrar un objeto por ellos, lo que va a hacer es, eh, no estamos permitiendo obviamente esta frustración que es importante y además este desarrollo. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo me van entendiendo? ¿Quieren comentar algo, algo que les vuelva a explicar? No, está bueno esto porque es como un aprendizaje para todos, para los que no conocemos algunas cosas, nos enseña también. Sí, y esto mismo que por ahí escuchamos la palabra frustración como algo negativa y algo que socialmente, porque yo, por ejemplo, antes de estudiar la carrera también pensaba lo mismo, pensaba, uy, Dios, esto es re frustrante, esto como que lo pensamos re negativo, pero todo lo contrario, y más para las primeras edades, ¿sí? Porque esto lo que va a marcar es un punto de evolución, esta frustración lo que va a ayudar es a ese crecimiento, a eso de, bueno, hoy no me salió, pero voy a querer intentarlo para que me vuelva a salir, yo voy a agarrar ese objeto, por ejemplo. Eh, y si nosotros, que también nos pasa, o sea, nos va a pasar en las guarderías, lo vamos en las guarderías o en los jardines, los vamos a ver que por ahí ese proceso es frustrante, que no sé, que no puedan pintar y tiren todo porque se estresan y porque no les gustó y tiran todo, pero ¿qué pasa? Ese proceso de frustración también es importante y no le podemos darnos y pintar nosotros para que no tengan ese proceso. Eh, entonces, por eso nada, puse también lo del proceso de frustración porque es algo que tenemos que aprenderlo y nada, y entender que el llanto no es algo negativo. Obviamente, en este proceso de frustración nosotros vamos a estar acompañando, no es que al niño lo vamos a dejar solo y que llore y listo, no, vamos a abrazarlo, vamos, o sea, vamos a estar acompañando en este proceso de frustración. Lo que no vamos a hacer es tratar de interrumpir constantemente este proceso. Hay una diferencia muy grande entre hacernos cargo o indiferencia. Eh, Nosotros obviamente en este proceso vamos a estar y vamos a acompañar, por más que no le dejamos todo servido, hay cosas que en cuales en cuanto los vamos a ayudar, y es importante. Sí, en mi caso es como un aprendizaje, pues yo tengo un nene con 4 años recién cumplido y bueno, me está pasando todo eso. Y también que veo que, bueno, en la sala de él tiene chicos
compañero de 2 años, él tiene 4, y es como que en algunas cosas lo retrocede para atrás, porque o no me habla, me señala, o viste, copia todo lo que hacen los chiquitos de 2 años. Por Claro, eso lo porque estoy está en viendo, una edad de imitación. sí. Así que Y bueno, lo capricho, que por ahí tira todos los berrinches y por ahí para que no llore tanto, a veces nosotros también lo apañamos un poco, así que bueno, son cosas que sirven como aprendizaje también para la familia. sí, y esto que digo, a ver, yo entiendo, porque por ejemplo, yo lo digo desde el lado laboral, ¿no? O sea, yo no sé, en un jardín nosotros no nos manejamos de decir, bueno, lo apañamos y demás, pero yo entiendo que cuando es un aspecto en familia, es muy difícil, pero porque también se involucran muchos más temas. Esto de la culpa de, ay Dios, ¿por qué le está pasando esto? De este miedo bueno, en tu caso de mamá o el de querer por ahí evitar que se sienta mal o que se sienta triste, que se sienta por ahí frustrado, lo hacemos. Y también en esto de que también todos tenemos, o sea, tienen su vida, tienen sus responsabilidades y no van a andar mirando cada detalle, que bueno, que sí obviamente lo van a mirar cuando trabajen de esto, Claro, pero en lo sí. laboral es distinto, porque son muchos chicos y tenemos que poner límites. Eh, es compartido, digamos, no se puede apañar a uno al otro, ¿no? Y así, pues son muchos. Eh, Sí, y además que no es nuestro trabajo, o sea, porque por ejemplo, a ver, yo soy, o sea, yo en cuanto a en mi trabajo, soy bastante no sé si sería la palabra apañar, pero sí desde el lado amoroso, por ahí entender muchas situaciones. Por ejemplo, cuando pasan los berrinches, que es muy normal y que van a pasar 500.000 veces más, porque los berrinches es algo esto de espontáneo y no saben cómo expresar sus emociones, porque no saben cómo decirnos a nosotros, chef, no, porque hoy me pasa esto, esto y esto. No, entonces lo expresan de esta manera. O no quieren comer, o nada les gusta, o que tiraron, o que rompieron un juguete, y demás. O sea, todo esto son maneras de tratar de contarnos algo o de expresarnos que algo le está pasando, sea que se frustraron porque algo no les salió, o que hoy se habían peleado con un compañerito en el jardín, o no sé, que se pelearon con su hermano y demás. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es la manera que tienen de comunicarse y es lo que saben hasta ahora. Obviamente, ¿qué vamos a hacer nosotros en estas situaciones? Es estar muchísimo más tranquilo que ellos, hablar en tono muy calmo y tratar de bajar esto. ¿Cómo se baja? Tratando de poner en palabras qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es obviamente cuando el niño va creciendo, ¿no? No le vamos a decir esto cuando tiene 1 año, pero cuando va creciendo sí, por ahí está bueno empezar a poner en palabras. ¿Cómo te sentís? ¿Estás triste? ¿Estás contento? Que empiece a entender sus emociones para poder identificar lo que pasa es un aspecto importantísimo. Se expresan ellos con algunas cosas que nosotros tenemos que prestar atención porque no sabemos qué es lo que está pasando en ellos. Eh, Sí, uno de los aspectos donde más lo vamos a ver representados es en el juego. Cuando ellos juegan, sea que jueguen a lo que sea, no sé, juegan a la casita, van a representar lo que ellos viven. Juegan, no sé, al mecánico y van a jugar con los autos de la manera que se sientan. Eh, por eso mismo, las clases que viene vamos también a profundizar en esto del juego, porque es fundamental. El juego es una de las herramientas más ricas que tenemos como docentes o como auxiliares, porque lo que van a hacer es representar todo. Ahí mismo representan todas sus emociones. Obviamente ellos lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Por eso para nosotros es prestar atención en eso. Van a ver que va a ayudar a entender un montón de cuestiones. Poner, no sé, en los equipos, cuando se trabaja en los jardines y demás, que están los equipos de acompañamiento, que están todos, o sea, las especialidades, solamente los hacen jugar y ya en ese momento ya saben lo que al niño le está pasando, ¿sí? O al menos es un indicio de lo que le está pasando.
Pero bueno, vamos a seguir con este tema que es esto mismo, desarrollo emocional de los 0 a los 2 años. Durante los primeros 2 años de vida, el desarrollo del apego es fundamental para establecer la base de la salud mental futura. ¿Sí? Este apego que va a tener con su cuidador o su mamá es importante, es algo que se da desde la madre, tiene que haber este apego. Este apego facilita la regulación emocional y fomenta la confianza en las relaciones interpersonales a lo largo de la vida. ¿A qué vamos con que va a ayudar a regular las emociones? Con esto mismo. El clima emocional, cuando un niño le agarra un berrinche, cuando están llorando y demás, que obviamente ellos no tienen la manera de regularse, ellos no se pueden calmar por su cuenta, van a seguir llorando hasta que se cansen. No es que se van a poder regular o que van a poder identificar qué le pasa. Entonces, en ese momento tiene que estar el apego con su cuidador para cuando, no sé, cuando lo abrace, siente esa tranquilidad, siente esa calma que le va a transmitir esa mamá. Un vínculo emocional profundo con los cuidadores, desarrollan emociones básicas como la alegría y el miedo, y además lo que van a generar de los 0 a los 2 años es dependencia de los cuidadores para calmarse. Esto que les digo, nos van a necesitar a nosotros para poder regularse, no lo van a poder hacer por su cuenta. Hoy en día hay muchos recursos y demás, no para los de 2 años, pero sí para más grandes, de por ahí elementos sensoriales que sí ayudan a esta regulación, pero no de los 0 a los 2 años. De los 0 a los 2 años nos va a necesitar a nosotros. ¿Cómo lo vamos a calmar? Con nuestra voz, hablándole tranquilo, cantándole una canción, abrazándolos, ¿sí? El desarrollo emocional que se da de los 2 a los 4 años. En esta etapa los niños experimentan emociones intensas que aún no saben gestionar por completo. Las rabietas son comunes como expresión de frustración, esto mismo que vos me contabas recién, o sea, tu hijo tiene 4 años, estaría en esta etapa, dentro de los parámetros, ¿no? Vos fijate que uno de los aspectos más comunes son las rabietas, ¿sí? Esta muestra lo que es la frustración ante la incapacidad de comunicar lo que le pasa o las necesidades o deseos que tiene, qué es lo que quiere hacer. Comienzan a identificar y nombrar emociones básicas, como esto mismo que hablábamos, la alegría, tristeza. Desarrollan interés por jugar con otros niños, lo que es bueno porque ya comienza lo que es la socialización. Aprenden reglas básicas de comportamiento, como por ejemplo que no hay que pegar, cuando no hay que morder, y demás, todo eso que les hace mal al resto ya lo empiezan a entender ahora. Y de los 4 a los 7 años, a esta edad los niños desarrollan mayor conciencia emocional, lo que permite entender mejor sus propias emociones y las de los demás, ¿sí? Empiezan a entender cuando, no sé, si le pegamos sabemos que lo vamos a hacer mal, o si la otra persona llora, si el otro niño llora se puede poner mal, porque se pone en el lugar del otro. Desarrollan habilidades para poder regular sus emociones, lo que les va a permitir manejar sus sentimientos. En esta etapa ya podemos empezar a cada uno a regular sus emociones, por eso existen lo que son las cajitas sensoriales, con, no sé si conocen los spinners, hay algunos, los slime, también squishies, todos esos materiales sensoriales lo que van a hacer es ayudar a bajar ese estrés o esa ansiedad, y hay millones de recursos que ya los vamos a ver de materiales que podemos hacer que para los nenes de 4 a 7 años puedan ellos regular sus emociones y también entender qué es lo que les está pasando y que lo puedan comentar sin un berrinche. Comienzan a desarrollar la empatía, desarrollan el autoestima, lo que permite formar una opinión propia sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Ya logran una mayor autonomía.
Bueno, no quiero arrancar con el otro tema porque siento que no vamos a llegar y es muy largo. Díganme qué les pareció hasta acá. ¿Quieren que les vuelva a explicar algunos temas de los que vimos? Porque si arranco con el otro tema nos va a quedar por la mitad y no lo van a entender. ¿Qué les va pareciendo? Lumi, Sí, Lumi, yo lo que veo, lo que estuviste explicando primero, veo como que hay que repasarlo como para entrar más al tema, pues yo también me pegué ahí una mareada del show, el super show, me pegué una dale. mareada. Pero bueno, por ahí tranquila, después lo leo tranquila para a conocer más al tema. Y después lo otro lo veo como que acá es todo fuerza, no sé si paciencia. Yo tengo con mi hijo de 2 años y por ahí también está con su berrinche y por ahí al ratito capaz que se me enojó, me sacudió con algo, me tiró las cosas, me pellizca, me muerde y yo, viste, no soy de nada tranquila, digo, ya por ahí a veces lo pega a su hermano y le digo, a tu hermano le duele y estamos así, es como que hay que armarse de paciencia, como estamos nosotros así con los niños, viste. Es lo que veo, ¿viste? Yo todo lo que voy viendo es si hay que, hay que tener demasiada paciencia con los niños. Sí, sí, bueno, la paciencia, fundamental, fundamental, el amor Sí, y los límites. Esas tres claro. cosas hay que estar y trabajarlas muchísimo. A mí, por ejemplo, en lo personal, lo que más me costó trabajar fue el límite. Poner el límite me costaba muchísimo. Me costaba Sí, muchísimo, ¿por sí. qué? Porque los ves chiquitito, te dan ternura, y vos decís, ¿cómo le podés poner límites a...? O sea, como que yo lo veía cómo sería retarlo, ¿sí? Porque es lo que uno estaba acostumbrado. Mm, Y no, los límites no es retar. Los límites es importantísimo eh, poner límites y esto de, no, no se muerde. No se muerde, no se muerde, no se muerde, no se muerde. Repetirlo 70 veces hasta que se lo pueden incorporar y siempre, como vos decís, con paciencia y con un tono lo más bajo posible, porque en ese momento que el niño no se está pudiendo regular, está muy alterado, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vamos a alterar más, porque si nosotros levantamos el tono de voz, lo que va a pasar sí, sí, sí. se desborde, ¿sí? Y lo que nosotros queríamos lograr es que él se calme, no va a poder pasar. Pero a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que más me costó es la parte de límites. Claro. Yo más o menos Sí, también eh, entendí, como decía acá María, creo que es, eh, que este último tema es como más la que somos mamá, ponerle como la vocación que ya uno tiene. Pero es distinto porque es como vos decís, a mí también por ahí el límite, ¿viste? Al no ser mi hijo, ponele, no saberlo cómo manejarlo. Porque sí, a mí me gustan los chicos todo, pero no retarlo, como vos decís, pero sí, más que nada enseñarle, me parece a mí. Yo por ahí voy a una ludoteca que tengo una amiga que me sabe llamar para ayudarla y noto eso. Poner la otra vez había una nena que tenía mucho berrinche y lloraba y ella siempre es muy apegada a la señorita, entonces conmigo como que tenía un poquito de rechazo. Y hasta que, bueno, la fui hablando, le digo, pero no tenés que llorar, le digo, ahora te cuido yo, le digo, la Yani ya viene, andaba con un dolor de muela. Uy, Y pobre. hasta que al rato ponerle, le digo, ¿querés la mema? Y me dice a lo primero no. Y después le intenté de vuelta y después a lo último recontenta porque ya había querido tomar la mamadera conmigo. Es como que también tenés que saberla llevar, más allá de los berrinches que tienen y eso. Sí, y ese Pero proceso de sí, adaptación, de que recién te conocía, de entender que por él eso al principio eras una extraña, después cómo se fue ablandando cada vez más, cómo fue, no sé, yendo más con vos, cómo, bueno, tomó la mamadera, todas esas cuestiones tienen mucho que ver. Y con el poner límites, yo entiendo por ahí que es muy difícil, o sea, a mí me pasó, para mí era muy difícil
Hoy en día ya no, ya es algo que lo trabajé un montón lo tenés que hacer o lo tenés que hacer. Imagínense en un salón de 30 chicos, si no hay límites, sería muy difícil poder llevar una actividad a cabo, sería muy difícil que, no sé, que los niños no se estén golpeando por un lado, que estén jugando con cualquier cosa. Entonces es importante esto. Yo, la manera de poner límites es que conozcan, ¿sí? Que conozcan que si muerden a alguien les hace mal, que escuchen lo que la otra persona le tiene que decir. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa que en situaciones, si yo veo que se están pegando o que uno le está pegando al otro, mejor dicho, eh, le digo a la persona que la golpeó que se siente, lo siento los dos juntos, y que la persona que fue golpeada, que le cuente cómo se siente, que le cuente que eso le hace mal, que se siente mal, porque muchas veces es esa falta de información que tienen cuando son tan chiquitos, que ellos los hacen y que muchas veces les parece un juego y que les parece como, no sé, otra manera de liberar sus emociones, porque no es que ellos lo hacen como diciendo, ay, no, le quiero hacer mal al resto. Mm, Mm. Sí, eso es lo que yo hablo también en mi casa con eso. Tengo una diferencia de un hijo de 11 años con uno de 2. Se nota por ahí eso, ¿viste? Lo trato de hablar porque por ahí eso, no, mamá, el más grande, mamá me pegó, le digo, no va a comparar uno de 2 años que si te pegó no es porque él quiere pegarte, él lo hace un gesto, mi hijo de 2 años, él te cachetea, te pellizca, pero le digo, no lo hace queriendo, por eso yo me armo de paciencia, porque con 2 años no tiene la conciencia como para decir voy a hacer daño. Eh, Sí, es no. como es un trato que tengo con mi familia, ¿viste? Sí, y es algo que obviamente no lo hacen inconsciente, no por eso, obviamente, nada, un garrón para tu hijo el más grande, decir, bueno, se tiene que bancar todo eso, pero bueno, o Sí, sea, es también cada etapa. Obviamente esto igual se habla por más que tenga 2 años, o sea, se dice que no se hace, ¿no? No, no es que, no es algo que se permita, pero sí es esto mismo, el nene no lo hace consciente, eh, entonces es una manera de también es otra de las maneras para poder liberar sus emociones. Por eso mismo es importante el vínculo madre-hijo. El vínculo madre-hijo le va a ayudar a regularse, a por ahí bajar a la calma, cuando están muy allá arriba, muy estresados, o sea, que todo el tiempo están gritando, que corrieron, que saltaron, que volvieron, la que la va a ayudar a bajar va a ser el cuidador. Nosotros, a lo largo de los meses que vayamos estando con los niños, vamos a ir construyendo esto. Vamos a ir construyendo, obviamente nunca va a ser el mismo vínculo que su mamá, pero vamos a ir construyendo este vínculo que le va a dar al niño esa seguridad para luego nosotros poder ser la persona que pueda liberar sus tensiones, a la que tenga la confianza para contarnos qué le pasa y demás. Pero bueno, chicas, eso sería todo por la clase de hoy. La clase que viene voy a comenzar de vuelta explicando si quieren las tópicas, para que es el tema que por ahí más les faltó o que más por ahí les parece complicado, y seguimos con el desarrollo cognitivo. Esta clase, como les había comentado, no va a haber trabajo práctico porque como les subí la evaluación hace 2 días, nada, no les voy a dar 2 cosas por semana porque por ahí es un montón. Ya la clase que viene sí, ya volvemos y ya tenemos un trabajito práctico para hacer. bien. buenísimo, sí, muy linda clase, la verdad que es. Así que bueno, nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos, chicas. Lumi, te hago una consulta. Sí, Por decime. casualidad, ¿se puede imprimir algunas hojas que nosotros nos interesen más Sí, obvio. para hacer Ustedes, sí, sí, ustedes si quieren imprimirse, yo no se los exijo imprimir porque, o sea, porque no, o sea, no es No, no, algo por ahí que. para tenerlo más que nada a mano, digamos. Sí, sí, sí. Ustedes se los pueden imprimir. Es más, hay una chica que se imprime todas las clases y los tiene en un folio guardado. No sé quién era que me había mandado el otro día que se los imprimía, no me acuerdo. Yo, Pero Ah, Lumi, listo. sí, yo vos, soy. vos sabés que Eh, me estaba. No sé si era armé Dai o las Mari, pero carpetas, me armé las carpetas de cada módulo yo. claro.
Sí, sí, eso es cada una. O sea, si lo que les parezca mejor para estudiar, yo no tengo problema. Sí, sí, porque por ahí para mí sería mejor tener todo así imprimido, entonces ya ahí ya voy viendo qué es lo que fui moviendo y lo que no. Listo. En el campus van a tener el PowerPoint, que es con los temas que vimos. Siempre yo recomiendo que se guíen del Power, pero porque yo lo hago lo más claro posible en el PowerPoint y después tienen material de lectura. Yo el material de lectura se los pongo para las personas que quieren por ahí ampliar un poco más la información. No es algo que yo lo tome. Yo tomo los PowerPoint siempre. O sea, en los trabajos prácticos siempre está lo que vimos en las clases. O sea, en las clases y en la evaluación lo mismo. Está lo que es el PowerPoint. Así que lo que vos te quieras imprimir, lo que vos te sea más cómodo, sí, no hay problema. Están todos subidos ya. Lo de la clase de hoy también ya está en el campo. Listo, sí, me falta hacer la prueba a mí, así que Listo. Bueno, después, cualquier cosita me consultas de la prueba si tenés alguna duda. dale, listo. ¿Alguna más, chicas? ¿Tiene alguna duda? Si no, ya. Yo por ahora nada, también tengo que hacer la evaluación. Y ahí Bueno, se verá. tranqui, tienen hasta el miércoles para hacerla, así Sí, que tómense su tiempo y nada. Y suerte. Y si tienen alguna duda, me consultan. Si les llega a salir mal, les escriben a las chicas de coordinación y ellas le vuelven a dar el alta para que la puedan realizar otra vez. bien. Bueno, listo entonces, Lumi. Bueno, chicas, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, hasta Gracias, luego. Lumi. Hasta Adiós. luego.